Buenos días, les damos la bienvenida a nuestro Café Red este día lunes. Les pedimos disculpas, el día viernes no pudimos tener porque la verdad es que teníamos una situación de la familia republicana que atender. Uno de los nuestros había perdido a su hermano, así que estuvimos ahí acompañándole también. En esa misma línea tuvimos la noticia, ¿cierto?, de la muerte de Belisario Velasco, quien ha sido reconocido transversalmente por su colaboración en el mundo político, de esos políticos que hoy día hay pocos, dialogante, muy profesional también en lo que es político, así que obviamente enviamos las condolencias a su familia. Y también iniciamos nuevamente, parece que ya es de costumbre, los atentados en el sur. 5 cabañas quemadas en Contulmo, 8 trataron de incendiar, 5 de ellas se perdieron completamente y esto ya parece ser la tónica del día. Les damos la bienvenida. Hoy día tenemos por primera vez a nuestra senadora Carmen Gloria Aravena, así que te damos la bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Ruth. Y solo agregar a eso que hoy día recibí varios mensajes justamente de Contulmo, en donde primero plantean de qué sirve el estado de excepción, que efectivamente para ellos no ha sido muy efectivo en estas últimas semanas especialmente. Se levanta una nueva orgánica de resistencia autónoma que está dejando la escoba en la zona y sobre todo ya se perdió claramente el destino turístico, que tú lo conoces, eres de allá también y sabes que esto ya prácticamente es inexistente. Sí, es muy lamentable. También tengo a mi contraderecha al diputado Juan Irarrázaval. A la derecha de ustedes. A la derecha de ustedes. Muchas gracias. Aquí, encantado nuevamente de estar en el Café Republicano, preparando la semana. Bastante entretenida la pauta de hoy día. Sí. Belicosa, así que vamos, démosle. Y a mi derecha, al jefe de bancada republicana, nuestro diputado más joven, Benjamín Moreno. Muchas gracias por la invitación, Ruth, con dos grandes compañeros o compañeras. Compañeros mejor. Compañeros. No, sí. Camarada. Por favor. Camarada no. Depende, si fuéramos camaradas iríamos como en vías de extinción. Llamamos, sí, ya casi no existiríamos. Somos compadres, comparsa republicanos. Colegas. Colega. Muy bien. No, bienvenidos a todos. Bueno, como decía Juan, tenemos un tremendo panorama o temas de conversación para hoy día, porque lo anunciaron la semana pasada el Colegio de Profesores que comienzan el paro indefinido desde mañana. ¿Cómo vemos el rol del ministro de Educación en esta negociación que finalmente no llegó a buen puerto y que el Colegio Médico ratificó, digamos, el paro? Conociendo además todo lo que hoy día nosotros sabemos, la deserción escolar, la violencia en los colegios, el acoso en los colegios, el resultado CIMSE, pero ellos siguen insistiendo, ¿cierto?, con este paro. Senadora, ¿qué nos podría comentar? Bueno, yo soy parte de la Comisión de Educación del Senado este año y la verdad es que creo, de los 5 años que llevo en el Senado, nunca había estado en una comisión más compleja y probablemente mi diagnóstico es desastroso. Este nuevo ministro, no hay que olvidar que estamos con cambio de ministro hace pocos días, plantea, cierto, que en el fondo no es el momento, pero la verdad es que es difícil para muchas autoridades de gobierno, pero especialmente para él, digamos, estar apropiado del cargo en el sentido de que él siempre abogó por todo lo contrario. El Partido Comunista ha sido siempre y permanentemente un promotor de los paros de profesores. Hoy día tenemos una asistencia, probablemente la asistencia más baja en los últimos 10 años, un CIMSE muy desastroso, una situación financiera en los colegios que tiene que ver con la asistencia. O sea, si a eso le agregamos que están desfinanciados, pero que además están promoviendo que no vayan a clases, no entiendo cómo se va a pagar la subvención y cómo van a seguir desfinanciados los colegios. Así que la verdad es que los profesores nuevamente no dan el ancho. Estoy hablando del colegio de profesores, que a pesar de las peores indicadores de educación, de asistencia, de violencia, como bien lo has dicho, Ruth, hoy día entran además a un paro que va a significar un retroceso nuevamente de estas generaciones que probablemente van a ser las peores preparadas en la historia de Chile, así como va la cosa. Y un ministro que lamentablemente no tiene, digamos, la historia como para poder enfrentarse a un colegio de profesores que hoy día está mandando la agenda. Así es, efectivamente, le vamos a pedir a todos quienes nos están viendo a través de el Partido Republicano, nuestro YouTube, que compartan en su historia, que compartan con más amigos para que muchas más personas puedan conocer lo que está pensando la bancada del Partido Republicano y el movimiento republicano en general.
Juan, ¿a ti te corresponde también estar en la comisión de educación? No, tú no. Yo estoy en transporte. Sí, no, me equivoqué, era Schubert y... Stefan Schubert. Schubert sí, está. sí. Ya, pero también les toca ver temas de educación en el Congreso, en manera general. Pero, ¿cómo el ministro, que en algún minuto fue defensor, promotor de las evasiones en el metro, de las manifestaciones, cómo hoy día se planta, digamos, en este cargo como ministro de una manera distinta para tratar de imponer respeto, orden, y que las cosas sucedan como tienen que suceder en un ambiente tranquilo, sin manifestaciones, sin paros, sin tomas? ¿Cómo lo ves tú eso, Juan? Mira, de hecho me tocan ver temas de educación en transporte. Ahora acabamos de oficiar con el diputado Schubert, con Stefan, porque descubrimos que hay personas que se matriculan, por ejemplo, en carreras gratuitas en los centros de formación técnica e institutos profesionales, solamente para tener el pase escolar. ¿Ya? Y con eso logran evadir no solamente a nivel Transantiago, sino ahí ya hablaremos del transporte rural. Entonces, eso lo hicimos en conjunto, ahí oficiamos a la JUNAEV y a la subsecretaría. Mira, uno aquí podría decir que varias cosas. Que el Partido Comunista siempre juega a dos bandas, ¿cierto? Con una pata quizás dentro de las organizaciones y con otra pata hoy día en el gobierno. También uno podría decir que otra cosa es con guitarra, ¿cierto? A la hora de los cubos, cómo va a resolver el ministro este paro. Pero yo me iría a lo más general, que es que este gobierno, en su infinita incapacidad, va a ser infinitamente incapaz de plantear una solución al problema. Ni siquiera por un tema de consecuencia de lo que querían en la pandemia, lo que quieren ahora, de hoy día que quieren gestión. Me da la impresión de que este gobierno, al estar completamente desconectado, tenemos un ministro que algo sabe de educación, ¿cierto? O sea, estuvo en la gestión de reformas, etcétera, ¿cierto? Pero todo eso no va a ser suficiente, creo yo, para que este paro llegue a buen puerto, pensando ni para los profesores ni para los alumnos, ¿ya? Las demandas efectivamente que piden, por ejemplo, la reparación de la deuda histórica, estaba viendo, son cuestiones que este gobierno prometió, pero que no tienen destino. A eso agrégale el CAE. Entonces, yo no sé, lamentablemente, qué va a pasar. Los chilenos, especialmente los niños, son los que van a pagar el pato. Y yo estoy pensando un poco en la experiencia que tenemos en San Bernardo, que los profesores ya están en paro hace meses. También con un paro frente a un alcalde socialista, profesor, y que tiene el despelote, ¿ya? ¿Ellos ya están en servicio local en tu distrito? No, todavía no. no. Están con la prórroga. Así es. Y no sé, y con todos estos problemas, no sé cuánto más podrá llegar a puerto también el servicio local. Todo esto hace que se estrese aún más el sistema como para poder ejecutarlo. Ahí sí estamos trabajando con profesores y con funcionarios de educación para que la gente de San Bernardo tenga operativo el servicio educativo lo antes posible. Benja, Juan decía, yo no sé si este gobierno va a ser capaz de resolver o de dar solución a la problemática de los profesores. Vimos a quienes nos gobiernan hoy día haciendo campaña por el CAE, finalmente dijeron no lo vamos a poder eliminar. Vimos haciéndolos campaña por el tema de las viviendas, el ministro Monte hace 2 semanas reconoció que no van a poder cumplir con el plan que ellos se propusieron como gobierno. Vimos a un gobierno prometiendo muchas cosas y entre ellas también dar solución a la deuda histórica de los profesores. ¿Crees que esto también, y alguien me corrige ahí, parece que dije colegio médico, no, es el colegio de profesores, ¿crees que esto también haya contribuido a que el colegio de profesores, independientemente, cierto, de que ellos deberían estar haciendo clases y no promoviendo paro, estén hoy día en paro en contra de su mismo gobierno, en contra de lo que le prometieron, porque ellos también salieron a hacer campaña por este gobierno? A ver, de atrás para adelante. Claramente ellos salieron a hacer campaña por este gobierno porque el colegio de profesores hace rato que dejó de ser un estilo de gremio apolítico y hoy en día entre las distintas listas uno ve
Y ya nadie se asombra cuando dicen, no, esta es la lista del Partido Comunista al Colegio de Profesores, la otra es la lista donde están los humanistas con no sé quiénes. Y no estamos hablando de la calidad del postulante, estamos hablando de la militancia. Entonces esto se terminó transformando en un anexo de donde se sigue una lucha de poder de los distintos partidos de extrema izquierda, porque ahí si tú eres socialista te tildan de facho, extremista, nazi. O sea, ¿qué hablar si es que se llega a posicionar a alguien de C en ese punto? Republicano no existiría. No. Nosotros tendremos que estar casi que en... no sé si existiría margen para poner a alguien tan extremo, tan para ellos, a la derecha. Pero la verdad es que nosotros somos de sentido común y el sentido común nos ha llevado a darnos cuenta de esas cosas. El problema acá es que los gremios, generalmente, y este a modo genérico, una descripción, voy a tomar las palabras de José Luis Daza, que lo dijo hace algún tiempo acá mismo, en este mismo espacio, con gran claridad. Los gremios persiguen los intereses de sus propios miembros de los gremios, no de quienes ellos atienden. Y el problema es que acá hay una dicotomía muy fuerte entre los intereses del gremio de profesores y los intereses de los alumnos. Así es. Y hay varias cosas que han ido sucediendo en los últimos años que no han ido haciendo errar el rumbo en educación. Una de ellas, por ejemplo, fue gastar la mayor cantidad de recursos en la educación superior y no en la educación inicial, cuando hay personas muy connotadas, y aquí voy a citar a James Heckman, a la pésima calidad de educación que tenemos hoy en día, donde además tenemos un colegio de profesores que es casi omnipotente, por así decirlo, porque maneja con el dedo a este gobierno, porque lamentablemente este gobierno es esclavo de sus promesas y, como dice el refrán, nadie promete tanto como aquel que no va a cumplir. Yo lo veo difícil porque ellos mismos avalaron estas conductas del colegio de profesores y hoy en día los que sufren eso son precisamente los alumnos y los alumnos más vulnerables. Y los profesores que no están en esta, digamos, lucha ideológica al interior del colegio de profesores o esa lucha de poder, porque esta es una verdadera lucha de poder. Y el caso quizás un poco más extremo lo tenemos al otro lado de la cordillera, donde el sindicalismo, donde el justicialismo, los distintos gremios, que dicho sea de paso son financiados por cotizaciones obligatorias, o sea, un 1% se les va a financiar a estas personas, tienen un poder tan grande que impiden en la práctica muchas veces gobernar y llevar adelante las reformas. Y yo creo que acá hay que hacerle frente a todos aquellos que están anteponiendo sus intereses frente a los alumnos. Y a las familias también, porque aquí hay un sufrimiento muy grande de los padres, las madres, que ven con impotencia que muchas veces no hay un cambio de rumbo, no hay una salida. Y hemos visto, por ejemplo, lo que para muchos era el Instituto Nacional, que era una oportunidad de que sus hijos pasaran a otro nivel, que tuvieran otro tipo de herramientas de movilidad social. Lo mismo con algunos liceos bicentenarios que, recordemos, al principio del gobierno querían quitarles financiamiento, que hoy en día los vemos como las personas ya no los prefieren. Aquellos que eran los motores de cambio social, hoy en día los destruyeron desde dentro. Y, dicho sea de paso, algo que es una obviedad, y con esto cierro, no hay ningún sistema educativo, el que fuere, que funcione sin hacer clases. O sea, ese es el desde, y cada vez que se van a paro las tomas, están generándole un golpe bajo a la educación de todas las personas. Bueno, efectivamente en educación hay mucho que mejorar. Nuestros consejeros constitucionales también pusieron ahí muchas enmiendas en materia de educación, pero también en continuidad del servicio, que es algo muy importante, porque aquí se promueve la huelga, se promueven los paros, y nadie dice que la libertad sindical deba ser limitada, pero tiene que ser siempre pensando en que las personas no pierdan, ¿cierto? Y los niños, en este caso, que son los más vulnerables, que muchos decían los niños primero,
y finalmente parece que eso no fue pasando, fueron quedando atrás. Voy a leer algunos saludos. Luis Sagredo dice hola a todos. Carla, buenos días. Mayo Oces dice buenos días, cariños a los panelistas. Carolina Sánchez dice grande, el diputado Irarrázaval. Macarena Bravo dice tremendo panel, muchos saludos. Janet Guzmán, saludo también al diputado Juan Irarrázaval. Aquí me estaban corrigiendo el colegio médico. Eduardo Crisóstomo, un tremendo colaborador de la senadora ahí en la Araucanía, dice tremenda invitada en el panel. Nuestra querida amiga Roxana Carrut, también de la Araucanía, nos saluda, así que un abrazo, Roxana. Sabemos cuánto has sufrido también por el terrorismo. Perdiste a tu marido sin que él viera respuesta y que viera justicia por lo que les ha tocado enfrentar. Rodrigo Orellana también nos saluda, Gilda Fernández, David Buxton, Ninosca Payaúna, nuestra consejera que está en la Comisión de Educación, que ha dado una tremenda lucha por el tema de la educación inclusiva, que es algo tan importante. La senadora lo mencionaba quizás bien a la pasada el tema. La Ninosca es profesora además. Es profesora de inglés, tremenda. Por eso todos en el partido hablamos también inglés. Sí, gracias a la Ninosca. Súper bien. No, yo Do you understand me? Soy un desastre en mis clases de inglés, pero bueno, ahí le estamos poniendo empeño. Y ahí Ninosca se la jugó por poner una enmienda que habla sobre que el Estado tiene que financiar los proyectos educativos especiales. La educación para aquellos que tienen necesidades educativas especiales, que es tan necesario y tan importante, porque muchas veces los padres no tienen dónde acudir, no tienen los recursos para contratar un profesor especial. Así que ahí nuestros consejeros se la están jugando en esta materia y estamos muy contentos del trabajo que ellos han hecho también. Aquí Ninosca nos saluda nuevamente. Oriana Hofferman, que es concejal de Los Ángeles, un gran saludo también para ella, y tantos otros. Vamos a ir leyendo de a poco sus saludos. Vayan dejando las preguntas que también quieran irnos dejando. Cristel Fermer también nos saluda. Y les pedimos que sigan compartiendo el link para que muchas más personas puedan ver este programa. Hay otro tema que... Yo puedo interrumpirte, querida amiga. No, solo para cerrar un tema que no puedo obviar, porque estamos en estos momentos viendo el tema, lo plantearon ambos, respecto a la evaluación docente. Efectivamente, tú tienes razón, este es un proyecto que está en el Senado y hemos tenido grandes discusiones, porque este partido, representado por mí, votó en contra de la primera votación, porque la verdad es que lo que quiere el gobierno, y en acuerdo con el Colegio de Profesores, nuevamente es circunscribir esto a una evaluación que está vinculada solo a los temas gremial, a la carrera docente, y no quiere meterse nada en el tema de calidad de la educación. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es sacar esta doble evaluación, pero dejar a los niños con una situación que cuando tú llegas al punto final de evaluación, pueden pasar 30 años y no te evaluaste nunca más. O sea, te dio hasta prácticamente un Alzheimer y simplemente perdiste esta capacidad permanente de mejora continua, que es la que uno quisiera para los niños que están en colegios públicos. Entonces, nosotros estamos insistiendo, y para eso hemos tenido mucha ayuda del partido, pero también de Acción Educar y otras fundaciones, en torno a que no podemos dejar esto así. O sea, sería un pecado el que nosotros, por un lado, estemos insistiendo en una constitución que efectivamente asegure una calidad de la educación a todos los chilenos, y por otro lado aceptemos que esto ya va a ser solamente una situación gremial en torno a cuánto aumentan los sueldos de los profesores, y dejemos a los niños fuera. Y lo otro, que nuestra consejera debe estar muy atenta probablemente al tema de la SEP, que hoy día además se elimina el apoyo de la SEP a las escuelas especiales, de tal manera que los niños, en este gobierno se está pidiendo que no tengan asignación especial para los colegios especiales. Entonces, al final, tú dices, hay una parte que es decir los niños primero, es hacernos cargo de la educación cuando hacemos campaña, y otra es la realidad, que es dar señales totalmente contrarias a lo que hoy día está pidiendo la ciudadanía. Y los niños primero, y no te metas con mis hijos, y un montón de situaciones que hoy día los papás están peleando en el Congreso para que esto no se lleve a cabo. Pero estamos complicados porque efectivamente el gobierno, más allá de sus discursos, por ejemplo, el tema del LGTB, sigue instalando estos temas con o sin ley. Ese es otro tema que discutiremos en otro momento. Sí, mire, aquí Silvia Gómez nos dice: en Los Ángeles van a funcionar los colegios sin presentar métodos de aprendizaje de los niños, sin importar qué pasa con los niños, solo y sin reunirse con los apoderados. Esto es algo muy importante. Juan hizo una especie de manual de cómo los padres pueden reclamar, ¿cierto?, de los derechos que tienen como padres en materia de educación. Estábamos cerrando el tema, pero la verdad es
que hay varias personas preguntando de este tema, así que vamos a ampliarlo un poquito más y si Juan nos puedes contar de eso. Y de hecho, a propósito de que la semana pasada lo anunciamos, mucha gente nos pidió por redes sociales la guía que está corriendo por ahí. Sí, hay que subirla, la vamos a subir quizás hoy día mismo en la tarde a redes sociales, porque son 2 páginas, es algo muy escueto. Es muy práctico. En el fondo, el sustento del derecho preferente en la Constitución y en la ley, y también las vías de acción. Porque, ¿de dónde surgió esto? Nos llegan denuncias por kilo, ¿cierto?, de papás que estaban preocupados de actividades en los colegios de sus hijos, que no eran notificados. Y uno que hacía, estaba oficiando y no llegaban respuestas. A veces llegaban respuestas, pero no servían de mucho. Entonces, la herramienta real la tienen los padres, ¿ya? Que es su derecho preferente, y la puede hacer valer de 2 maneras. Una, por vía judicial, ¿cierto? Ley Zamudio, que para eso es un poquito más complicado porque requieren eventualmente un abogado, y se pueden también quizás juntar muchos padres si son afectados. Y otro es vía Superintendencia de Educación. Ahí pueden hacer un reclamo incluso en línea, entregando los antecedentes, y la superintendencia tiene que responder. ¿Por qué? Porque los papás no solamente son... tienen un derecho preferente, sino que también son parte de la comunidad escolar y no se les puede pasar a llevar. Entonces, como parte de la comunidad escolar, la superintendencia también tiene mucho que decir cuando hay una falla al respecto. Sí, bueno, ahí yo le mandé a la producción, no sé si van a alcanzar a ponerla, porque la mandamos recién, la verdad, pero es una guía muy cortita, muy práctica, en donde se les indica a los papás de cómo poder, ¿cierto?, hacer estas reclamaciones. Hoy día lo conversamos en el programa pasado de cómo no es la prueba de actitud, es la... Ahora, no sé, ya no me pregunté. PDG, no es la PDT, no la... Ya no importa, pero... Ya, pero la prueba de PDT aptitud para alguno, la PSU para otro, y la, no me acuerdo cómo se llama ahora. PTU y PDT. PDT era la prueba Ya. de transición y la otra es... Yo me quedé pegada, pues yo soy... PTU. Sí, pero yo creo que ya está. Ya. Bueno, Y ahí habían admisión. preguntas muy sesgadas que los padres también hicieron sus denuncias, así que lo importante es que ustedes estén atentos a lo que está pasando, que estén atentos a los contenidos que se les están entregando a los niños, y tal como lo lograron nuestras concejales de Las Condes, de Vitacura, donde a los padres se les tiene que informar, se les tiene que pedir la autorización también cuando tienen estas charlas de educación sexual. Ustedes también exíjanlo en sus colegios, involúcrense más, dense el tiempo también para pertenecer a los microcentros de padres, a los centros generales de padres. Desde los lugares donde estamos, nosotros podemos influir y podemos hacer grandes cosas por nuestros niños, pero también depende de lo que nosotros como padres estemos dispuestos a involucrarnos también en eso. Siguiendo, a ver, habían hartas más preguntas, voy a volver aquí un poquito al... Buenos días, yo tengo mi hijo con TEA, dice, y ya estoy dudando si enviarlo el próximo año a la escuela. La verdad es que eso es algo muy complejo. Hemos visto cómo los colegios que tienen ciertos planes de educación, de integración, no lo están cumpliendo, no contratan a los profesionales adecuados, así que ahí les pedimos que también se acerquen a las superintendencias de educación, hagan las denuncias correspondientes para que sus niños no queden sin este derecho a la educación que es tan importante. No, y que además a eso hay que agregar que los colegios reciben una asignación especial para los niños con TEA. Se supone que hay una contratación de profesionales especializados, porque en el fondo sería fácil poder por número incorporar niños así, que tienen diferencias, pero la idea es hacernos cargo. De lo contrario, la verdad de las cosas que sería realmente una maldad tremenda incorporar niños por un tema de número, pero no hacernos cargo de lo que implica tener un niño diferente en el colegio, que no solamente el niño, sino que todo su entorno escolar. La verdad es que está complicado en todo Chile este tema, no solamente nosotros estuvimos en el norte con la Comisión de Educación, y este es un tema muy complejo. Hoy día los equipos, digamos, multisectoriales muchas veces están quejándose de que tienen demasiados niños porque se contrata menos personal y de alguna manera se generan ciertas distorsiones de lo que era inicialmente este proyecto, que tiene mucho de bueno, pero que exige, ¿cierto?, una responsabilidad tremenda de parte del establecimiento escolar, que muchas veces no se cumple.
cumple. Oye, aquí nos soplan por el chat y dicen, es la PAES la nueva prueba. Ah, ya. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos antiguos. Y eso que tenemos al diputado más joven, fíjate. Sí. No, pero en mi defensa lo cambiaron hace poquitos Ya, años. Así ok. que No, si yo algo me acordaba, si yo tengo una hija que rindió la PAES el año pasado, pero la verdad es que como Es es que un han cambiado término, mucho el ha ido nombre, sí, cambiando eso es. mucho, por eso uno se lo olvida. Hay otro tema que está en discusión y que va a seguir probablemente en la agenda política que tiene que ver con las reformas. Benjamín, te ha tocado estar en distintas reuniones por esto como jefe de bancada, pero ¿cómo se ve el panorama en un país que necesita crecer, que necesita una agenda económica más que un acuerdo fiscal para subir impuestos? ¿Cómo te ha tocado ver a ti esto? ¿Agonizan las ISAPRES en esta materia? ¿Qué nos podrías contar? a ver, son varias cosas, varios, porque sí. al final tú haces referencia, Ruth, a los problemas en general que tenemos. ¿Ya? Las ISAPRES, primer problema. Es un problema gigantesco que todavía no están resolviendo y, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, desde la clínica Dávila decían que FONASA les adeudaba todavía algo de Como 76 millones de pesos. 76 mil millones de Sí. pesos, y que si ellos trabajaran exclusivamente con FONASA ya estarían quebrados. Quebrado, así es. O sea, todas esas personas que se atienden en ese establecimiento de salud se quedarían sin atención, por lo tanto sobrecargando los otros establecimientos de salud, también los públicos y los privados. Un problema que no han querido atender. Y el gobierno dice, sí, mira, estamos viendo la ley corta, la ley acá, la ley allá. Pero viendo Yo hace sé, rato. yo sé que es bien complicado juzgar intenciones, pero uno a raíz de los hechos puede quizás deducir qué es lo que buscan. Y yo veo, por lo menos en esta materia, que el gobierno en la práctica está buscando la muerte del Así es. sistema privado de aseguradoras. Porque ponle el nombre de ISAPRES, cámbiales de nombres, habla de seguros de segundo piso, todo lo que quieras. Pero cuando cometes la irresponsabilidad de quedarte sin actuar rápidamente en esta materia, vas a generarle un daño a muchas personas que están en un tratamiento, que se tuvieron que forzadamente cambiar a una ISAPRE, no porque tuvieran los recursos, sino que porque tenían la necesidad de un tratamiento, y que ellos se van a quedar sin la posibilidad de atenderse en eso Claro, son 3 a través de millones de FONASA. personas. Claro, son 3 millones de personas. Claro. Vas, Y sus familias. por otra parte, vas a sobrecargar el sistema de FONASA, un sistema que ha demostrado ser ineficiente, donde tiene costos gigantescos en las Oye, licencias médicas y una serie de otras cosas más. Y si fuera poco, a esas reformas le quieren sumar cosas que para mí también son muy malas. Hoy en día tú vas en el terreno y te topas. A mí me pasó, por ejemplo, hace 3 semanas, 4 semanas, en la feria de Pelarco. Una cosa normal, cualquiera puede estar en una feria de Pelarco, donde habían puestos de personas que pagaban 100.000 pesos por el mes. O sea, por el fin de semana, que era algo como desde el jueves al domingo, por la fiesta de la Virgen Ya. del Carmen. Entonces ellos me decían, yo conocía a varios de los que tenían puesto ahí, me decían, oye, está la misma gente, la misma cantidad de gente que el año pasado, pero el viernes estaba nublado y vendí lucas en todo el día. La gente pasa y no compra, está todo deprimido. No hay Después me liquidez. topé con otra persona que tiene un local de comida. Oye, me dijo, las ventas, incluso en los locales de comida, de completos, churrascos, se han ido así para abajo. La gente sale, no compra. Las ventas minoristas no están a la baja todo este tiempo. Sin embargo, el gobierno ahora nos propone una alza de impuestos porque quieren seguir gastando. Es una locura. En vez de focalizar mejor el gasto y de una vez por todas cortar los programas ineficientes, y voy a decir algo muy impopular, fiscalizar correctamente el uso de los recursos también en los municipios. Los municipios casi nadie los toca, Claro, porque son autónomos. porque son autónomos, porque todos tienen mucha Son cercanía, independientes. porque tienen harta popularidad. Bueno, en los municipios, todas las personas que han trabajado en los municipios Todo, porque yo he trabajado saben muchos años. la cantidad de Sí. plata que se malgasta en un municipio, que se malgasta en una gobernación. Y Así el tercer punto que quiere apuntar este gobierno es la ya mencionada reforma de pensiones, una muy mala reforma, no porque sean gobierno y nosotros oposición, no porque nos guste, no, porque en la- términos técnicos. Porque a los chilenos no les gusta también. Y ¿no? más allá de eso, porque las encuestas pueden ir y Claro, venir. sí. Pero en términos técnicos, el sistema de pensiones adolece de dos cosas que son muy importantes, o no se han mejorado, mejor dicho. Uno es la tasa de cotización y lo segundo es la densidad de cotización. Así Son es. dos cosas que ningún sistema puede sobrevivir sin eso. O sea, tú tienes una tasa de cotización del 10% con una densidad de cotización del 50%, como lo tiene Chile,
Y tú puedes tener un sistema de reparto, un sistema de Y capitalización los dos puro, van a fracasar. un sistema mixto, y todos van a fracasar. ¿Por qué? Calculen lo siguiente más o menos. Una mujer que se pone a trabajar a los 25 años se jubila a los 60 aproximadamente. ¿Ya? Si tú le pones más o menos desde los 30 a los 60, es para hacerlo más fácil. Si empieza a trabajar a los 30 años y empieza a cotizar a los 30 años, un 10%, se jubila a los 60. La expectativa de vida es hasta aproximadamente los 90, porque hablan 86. de que hasta los 110, y eso es mentira, porque esa es una tabla de mortalidad que es una distribución estadística donde le asigna probabilidad de muerte a cierta cantidad de edad. Entonces, una mujer que parte trabajando a los 30, se jubila a los 60, ¿ya? Que cotiza el 10%, trabaja 30 años y con esa cotización del 10% tiene que mantenerse otros 30 años. Entonces todo el mundo entiende que con un 10% de cotización no te da. No. Y si a eso le sumamos, que no estoy diciendo que hayan otros problemas que no influyan, si a eso le sumamos que de los 30 años en realidad cotizó 15 y con esa plata que metió a su fondo tiene que mantenerse 30 años, los números no te dan. Entonces, una reforma de pensiones, una reforma previsional bien pensada, bien hecha, tiene que hacerse cargo de dos cosas. Aumento de la tasa de cotización a las cuentas individuales, porque si no estaríamos hablando de un impuesto al trabajo, y con la situación de trabajo que tenemos hoy en día es una locura pensar en un impuesto al trabajo y mucho menos subir los impuestos. Y dos, una reforma que se haga cargo de las lagunas previsionales de la baja densidad de cotizaciones. Sin esas dos cosas no hay reforma que aguante. Y para que no les metan el golazo, es una mentira que en los otros países se demoran poco en tramitar las reformas. Hace 2 meses se aprobó la reforma de los Países Bajos, de Holanda, como se le dice generalmente, los Países Bajos. Estuvieron 16 años debatiendo la reforma de pensiones. Las protestas en Francia Por lo mismo. se daban, ¿por qué? Porque el gobierno quiere repetir el error que Aumentar cometieron en la edad de Francia, jubilación. aumentar la edad de jubilación y cambiar los parámetros. Así es. ¿Y qué nos propone el gobierno en esta reforma? Hacer una especie, virar hacia un sistema donde sea más importante el reparto, y te dicen, tranquilo, si los números no dan, cambiamos los parámetros. ¿Qué pasó en Francia cuando estaban cambiando los parámetros? Salieron a quemar todo. Porque no hay nadie a quien le guste que le digan, Eso tú fue hace estás poco. ganando 100, tu pensión es de 100, te la voy a bajar a 90 porque la cosa no da. Quizá el gobierno quiere que quemen todo. Yo fíjate que yo quería, Probablemente. yo tengo esa idea. No tenemos que olvidarnos por qué llegó este gobierno a ser gobierno. Y el Partido Comunista lo ha dicho. Exacto. Tenemos que tomarnos las calles, hay que rodear, hay que Exacto. salir a Entonces, marchar. Si tú piensas objetivamente, ellos plantearon todo el tiempo que no a las AFP. Fueron los promotores de los retiros que destruyeron la economía y también las pensiones de muchas personas que hoy día todavía siguen cotizando. La inflación. Y odian, y hay que ser honesto, odian las ISAPRES. Pero tampoco tienen solución para los 3 millones de familias que quedarían sin opciones médicas. En estos momentos es el Estado el que le debe a muchas clínicas en Chile, tal como lo dijo Benjamín. Entonces, a mí me da la impresión que hay un grupo de personas al interior del gobierno que tienen como un sesgo tan instalado, estructurado, que a pesar de todos los números que nosotros podamos decirles, a pesar de que toda la técnica diga que efectivamente es un error lo que están pensando, quieren seguir yendo con el tren descarrilado a eliminar las AFP y eliminar las ISAPRES, pese a que saben que van a perjudicar a millones de chilenos. Yo creo que hoy día los chilenos no son tan ignorantes, saben qué significa ambas cosas, y ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy día el gobierno para tener los datos que tiene, cierto, de aprobación, que es esa estructura que ya, digamos, no se deja llevar por ningún antecedente técnico. Entonces, el tema es, nosotros como sector no podemos estar disponibles para una reforma de pensiones como la que está conversando Benjamín, ni tampoco una situación de ISAPRES en donde claramente, y aquí hay que decirlo, la ministra tampoco ha liderado, su ministerio no ha liderado una solución concreta, y hoy día le debe millones al sector privado, no tiene soluciones, y de alguna manera creo que este era un gustito que se está dando este gobierno, como se lo está dando con el litio, como se lo está dando con Israel cuando le dice que no a la carrera espacial, cuando le dice no a las AFP, no porque tenga argumentos técnicos válidos, sino que porque simplemente no. Es un tema ideológico. Es un tema que inunda la ideología hoy día al país y lo está llevando a una situación realmente extrema en donde Argentina, que muchos lo colocan como ejemplo, puede ser perfectamente nuestra realidad en pocos años si no cambiamos el rumbo.
Y aquí suelo aclarar que aquí nosotros no estamos en defensa ni de las ISAPRES como institución o de la AFP, pero sí queremos que haya un sistema privado y uno público donde la persona elija, donde aquí el ciudadano finalmente diga dónde quiere poner sus fondos, quién quiere que le administre, porque sabemos y nos hemos dado cuenta que el Estado no es el mejor administrador. Fundaciones, por ejemplo. Y este gobierno lo ha dejado mucho más en claro. Hay temas Nosotros defendemos, Ruth, en pensiones, la capitalización Así individual. es. El esfuerzo de cada la uno. heredabilidad La del capitalización. fondo. Que la plata que tú generas Queda sea en tuya. en tu Y cuenta. en salud, Tuya. la libre elección. Por Yo mismo supuesto, mismo claro. no tengo ISAPRE, yo siempre he sido FONASA y sigo siéndolo. Yo también. Y Y tienes el otro varios día, niños. sí. Claro. Y el otro día alguien me decía, oye, a propósito de lo que decía Benja, cómo el colapso de la ISAPRE, que a mí no me gustan, digamos, pero sí me gusta que la Que gente existan, pueda elegir. ¿ah? exacto. El colapso de esto, el problema que traería a la salud pública, en que la gente ya me dice, nosotros se supone que tenemos garantías en la salud pública. Por lo menos están escritas. Pero la verdad, me decían, yo pago FONASA, yo cotizo y pago FONASA, pero no puedo usar el sistema público. Igual tengo que ir al sistema privado y pagar Claro. particular, en el centro médico, en la clínica no sé cuánto. Entonces, la verdad, debiéramos partir por casa, en el sistema Sí, público, mejorar el y ahí sistema. ver, pero no, ese colapso, que lata ser majadero en esto, pero porque uno siempre lo dice. Yo estoy convencido de que el gobierno renunció incluso a su programa, renunció a administrar, a hacer reformas, no va a haber acuerdo en nada. No. No va a haber acuerdo en el paro de profesor, no va a haber acuerdo en pensión, no va a haber acuerdo en ninguna cuestión. Porque el gobierno está en otra. No, cuando Está a los 50 años. cuando hay voluntad de diálogo, bueno, se fijan posiciones de diálogo. Sí. Pero el gobierno está en una posición que no es de diálogo. Lo que quiere es que no haya acuerdo. No quiere sacar... Porque perdió. Perdió ya la reforma tributaria, perdió el 4 de septiembre y en el fondo están hoy día usando su vitrina estilo fecha. Se llevaron la pelota para la casa nomás. No me extrañaría que un día algún como que ¿Dirigente? el gobierno, sí, algún dirigente del gobierno, digamos, saque un petitorio también, como lo acostumbraban a hacer, ¿ah? claro. Y dijeron, oye, esto es lo Sí. que queremos para Chile, pero saben que no lo van a hacer. Y es un poco lo que están haciendo. Una declaración Repitiendo. de intenciones. Claro. Un voto político, que son Exacto. tan de moda de repente en los encuentros Y de los ahí quedan. partidos y de cada sector. Y ahí quedan. Pero Juan, los hay- chilenos siguen esperando. Y siguen esperando, si eso es lo lamentable. Bueno, aquí hay varios Los saludos. chilenos También nos pagan saluda pato. nuestro diputado Agustín Romero, que Agustín ha estado en la Comisión de Hacienda. Ahora se le viene un tremendo Sí. trabajo ahí con la discusión de Le tocó presupuesto. harta pega, Agustín, Mucha, en la mucha reforma pega. tributaria, en la discusión de presupuesto, y junto a nos guía Jaime González, muchísimo los a asesores. todos. Sí. Juan, hay otro tema que también afecta mucho, sobre todo en los sectores rurales. Tú eres representante de un distrito rural, que es el distrito 14, Todo. el Monte, Talagante. sí. Bueno, sí, tú igual eres. Nosotros somos bueno, sí, rurales. nosotros también. Los tres. Ya, Los pero, cuatro. pero es un tema que Juan ha alzado bastante la voz. Ha sido uno de los pocos diputados que ha estado peleando porque haya mejoras al transporte público. Vemos cómo todos los meses se gastan y se inyectan recursos al Transantiago, pero la verdad es que quisiéramos tener esa misma inyección de recursos en todo el transporte público rural y eso no lo vemos. ¿Qué nos puedes contar de eso, Juan? Sí, bueno, a propósito de lo que estábamos hablando de educación, ¿no es cierto? Está el tema del alza del pasaje, que terminó hoy día con las evasiones. Y uno podría entender, el pasaje debiera haber subido hace mucho tiempo, Sí. ¿ya? Y la gente dice, oye, qué bueno que no lo subió. Claro, es bueno, pero igual lo estamos pagando y lo estamos pagando a un alto costo, ¿ya? Y es porque el Transantiago es un negociado ineficiente desde que se creó, pero cada día es más caro. Sí. Con este gobierno, el ministro de Educación fue uno de los gestores del Transantiago, es un académico connotado en la Universidad Católica, El ministro de Transporte. de Transporte, perdón. Sí. El ministro Juan Carlos Muñoz, toda razón, y que llegó hoy día a administrar su guagua, ¿ya? El invento de él, pero que no se ve que tenga interés en hacerlo más eficiente. Mira, solo un ejemplo. Cada vez que uno pasa la tarjeta VIP en el validador, que cuesta hoy día 7.80, o no sé cuánto va a quedar ahí con el alza, ¿cierto? Por aquí está. Cada vez que uno pasa la tarjeta VIP, el Estado pone además casi 1.500 pesos más por pasaje. O sea, una micro
que uno puede tomar, ¿cierto? Aquí, cuando uno toma la micro, no sé, en San Borja y va al Paseo Humada, esa micro cuesta 2.000 y tantos pesos. Que es lo que cuesta una micro de Talagante o de Melipilla a Santiago. Así es. Que no tiene ningún subsidio. Con operadores que hacen malabares, que le suben el impuesto específico, que no tienen ningún subsidio. La semana pasada subió 60 pesos los combustibles. La máquina, si quieren meter en una máquina nueva a trabajar, tiene que ser prácticamente del año. Ya. Cero 4 apoyo, años cero apoyo del antigüedad Estado. el máximo. Claro. Cero apoyo del Estado. Y al revés, hoy día con perímetros de exclusión le exigen muchas más cosas. Me contaban el otro día ellos, en 5 años han perdido casi la mitad de las máquinas. Y este mes, si vence, porque no se prorroga la vigencia de las máquinas, van a perder un 20% más. ¿Ya? Y no es que pierda el negocio de ellos solamente. Pierde el servicio de la región, pierde la gente obvio. ¿Y qué pasa? La gente con los retiros se estuvo comprando autos y hoy día los autos, las carreteras, los caminos rurales en todo Chile están colapsados. ¿Y el Transantiago qué es? Al revés. Mira la diferencia. Son 5 empresas a las que el Estado les compra las micros. Así es. Les compró los terminales. Se los pasó. Aquí instálense. Y aparte les pasan 1.500 pesos por cada persona que se sube. Un tremendo negocio. Y un sistema que pierde 300 millones de pesos diarios solo por evasión. O sea, la hora que una persona está en San Borja esperando la micro para irse a Melipilla, porque la micro uno está 1 hora esperando, ese rato se perdieron casi 15 millones de pesos. Que podrían, ojalá, destinarse al transporte rural. Es que sabes que me da mucha rabia, porque Entonces, de Temuco a Trayén, que tú sabes que son casi 160 kilómetros, vale 2.000 pesos el bus. Pero, Por eso te digo, o sea, que imagínate lo que es injusto. para una persona de Melipilla, de Talagante, Claro. de Buin, que tienen hace rato perímetro de exclusión, que están en la misma región. Claro. O sea, ahí Tú está sabes- Buin y San Compiten de Bernardo, manera- y la diferencia de trato es brutal. Y esto pasa a todos los gobiernos. ¿Tú sabes cuánto vale la micro, por ejemplo, en San Clemente? Yo estuve en Armerillo, un sector aislado hacia la cordillera de San Clemente. De ahí a Talca, que deben ser sus, ¿cuánto? 40 kilómetros, por ahí, quizá un poco más. 2.800 pesos. O sea, si ellos 40 quieren- kilómetros. Sí, Y- 40, 50 kilómetros quizás, pero si ellos quieren ir a Talca por el día, son 6 lucas. Y sin integración tarifaria, porque no solamente seguramente pagan esa micro, a veces tienen que pagar el colectivo, No, tienen que Exacto. pagar la micro. Esa micro lo tienen dejan que en pagar el un terminal. bus. No, no y hay nada nada, más. y que no Claro. estamos O sea, hablando red. ir y volver a Talca, para ellos, les significa 6 lucas. Bueno, y esa es la injusticia que al final uno ve, que de la mala administración de los recursos públicos, en donde hay empresas, tú lo mencionabas, Benjamín, cuando decías el tema de este pacto fiscal. Oye, terminemos con las empresas que tanto gasto le traen al Estado y que finalmente el aprovechamiento del ciudadano, del último en la fila, cada uno que usamos el transporte público, o ustedes en sus sectores rurales, que la única manera de movilizarse es el transporte público, la verdad es que no llegan estas ayudas. O sea, vemos cómo se les sigue. ¿Cuántos años lleva el Transantiago? Lleva 3 gobiernos. Casi 17 años. No, y a eso agrégale que tampoco está conforme la gente. O sea, si tú le preguntas al usuario, muchos te dirían que añoran la época de las micro amarillas. O sea, este señor Pagaban que está de un ministro, pasaje y recorrían todo Santiago. Mira, solo decirte una cosa. Muchos de los teóricos que crearon sistemas, por ejemplo, como el SLEP en educación, Claro. el Transantiago hoy día, son personas que están gobernando. Y resulta que desde el escritorio todo suena muy bien, pero otra cosa es la práctica. Y son gente que nunca había trabajado, que había hecho teoría permanente, pero que cuando tú tienes que ir a los números concretos y a la realidad, no beneficiaste ni a las personas, le sacaste mucho más plata al Estado y sigue siendo ineficiente. Y esos son los que hoy día están gobernando. Sí, el SLEP, muchos de los kilómetros. ministros que están hoy día son gente que trabajó con los programas de educación que hoy día son un fracaso, y lo mismo en transporte. Yo te agradezco los datos que nos diste porque son vergonzosos y tremendamente injustos para las regiones. ¿Cuáles han sido porque tú has oficiado varias veces y has tenido un combate, digamos, una lucha respecto a este tema? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha recibido el Ministerio de Transporte en esta línea? El año pasado nosotros usamos varios medios para visibilizar el problema. Incluso mostramos, digamos, en la comisión como el ministro hasta antes de asumir era socio del Transantiago, ya prestaba servicio, ¿ya? Y él vendió su empresa, lo mostró en la comisión, etcétera. Bueno, da lo mismo.
El tema es que nosotros iniciamos el año pasado una campaña, porque justo se renovaba el presupuesto del Transantiago, con una ley que hoy día está en el Senado, detenida, y todavía no avanza, haciendo quizás algunos cambios al fondo espejo. Porque, Claro. por ejemplo, el día el fondo espejo se gasta en otras cosas que no Que son no son transporte. transporte, sí. Ya, Sí. Esa ley lo que pretende es que al menos un 20% vaya a transporte. Pero está detenida, ¿por qué? Porque ya tuvieron lo que quisieron, que era la plata para financiar este año y el otro. ¿Ya? O sea, ahora viene la ley de presupuesto del próximo año y nosotros queremos hacer lo mismo. Ministro, ni un peso más al Transantiago hasta que se solucionen los problemas de transporte rural. El año pasado nosotros hablamos con diputados de zonas rurales de todos los sectores. Se comprometieron a votar en contra del presupuesto de transporte, en particular de la partida del Transantiago. Comprometidos. Y a la hora de los que hubo, Entonces, se dieron vuelta. Y hoy día ellos mismos tienen iniciativas de transporte, porque el problema del transporte se ha agudizado. El diputado Bugueño, por ejemplo, sacó una iniciativa que se llama Que pase la micro. Súper bien, es necesaria, pero si es que el Transantiago se sigue como un hoyo negro, ¿cierto? Chupando toda la plata, no Es hay un saco plata. roto. El diputado Bianchi, que está preocupado también con justicia de la conexión aérea a Punta Arenas, que cada vez está peor. Sí. Bueno, lo mismo. Si no hay plata, es porque el Transantiago se chupa toda la plata. Y De hecho, 5 nosotros- empresas del Transantiago, eso hay que decirlo. Nosotros Son solo 5 estuvimos empresas del en Transantiago. Chile Chico el año pasado con José Antonio, en este verano no lo recuerdo bien, y ellos tenían el problema también de transporte de la barcaza, que no habían recursos para la mantención porque con quien habían hecho el contrato no estaban consideradas las mantenciones, otros decían que sí, bueno, Sí. cuento corto que la gente quedó aislada, no tenían la barcaza para poder cruzar a Chile Chico y hacerlo por caminos, se demoraban 12 horas porque además los caminos estaban todos malos. Les salía más a cuenta ir a Argentina a comprar que desplazarse por los caminos internos. Entonces ahí es donde uno ve la diferencia de que todas las personas que están en las zonas más aisladas y se hace carne este refrán que muchos de nosotros usamos, lamentablemente parece que para todos los gobiernos, no solo para todos, Santiago es Es Chile. Chile. O sea, todo pasa, se concentra en Santiago. ¿Y qué pasa con las regiones rurales? ¿Qué pasa con estas zonas extremas que deberíamos tener muy protegidas estas zonas? Porque son quienes están haciendo soberanía Claro. en nuestro país, que son quienes de alguna manera resguardan también el territorio nacional. Por lo tanto, deberíamos tenerlo en las mejores condiciones y eso lamentablemente no está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos... ¿Qué más podemos hacer para que el gobierno, no solo sino que de verdad que todos los gobiernos, Sí. que los políticos se ocupen de las urgentes necesidades de las personas, no las dejen abandonadas y sobre todo en estos temas que son tan sensibles, cuando los niños... A nosotros nos ha pasado, Carmen Gloria, en la Araucanía, que había un sector rural que quedó desplazado, que los niños al final se tenían que movilizar en una especie como de canopy, digamos, Sí. para llegar al colegio. Que lo hicieron las Eso mismas familias. Las mismas familias. Entonces, Claro. esto no Verdad. puede ser. Ustedes ahora con el tema de inundación, Benjamín, si nos puedes contar, Licantén estaba literalmente todo el pueblo bajo el agua. Licantén, Curepto, Villa Prat, buena parte de Gualañé, Constitución, Pichuquén, o sea, En mi zona también. quieren que siga y quieren que pare. La Manresa. O sea, hay una cantidad de cosas. Para ponerle un ejemplo del centralismo nomás, que Codigua. esta quizás es otra expresión un poco menos común de llevar a la comparativa. Pero en Santiago estaban todos los medios desplegados y todas las autoridades y estaban todos poniendo atención porque iban a caer 60 milímetros. ¿Ya? 60, 70 o faltaban 20 milímetros más. Hoy Y no llovió, además, se puede todo lo salir que- un canal. Se puede salir un canal. Uy, mira, está terrible esto. En ese mismo fin de semana, que era todo terrible, en sectores precordilleranos de la región del Maule, la provincia de Curicó, cayeron 400 milímetros. 400. Y en los valles 250, que es enorme. la ¿Y es zona cantidad. que En nieva? Curicó Hay alguna centro, cayeron 300 milímetros en 5 días. Lo que puede caer en la región metropolitana en todo el año, allá cayó en 5 días. ¿Y qué pasó? Duraron mientras estaban todas las fotos y las noticias de las inundaciones, de Claro. las personas pasando en un bote en Bichuquén, en Gualañé, en Villa Prat, en Sagrada Ahora ya Familia, no es tema. en Calpún, en Paraguay, en Docamávida, que son sectores rurales de Curepto, pero siguen bajo agua. Y van allá. Y la pésima respuesta que tuvieron en el temporal de junio
donde siempre pongo este ejemplo porque me tocó acompañar mucho a los agricultores de Villa Prat. Se demoraron 53 días en llevar maquinarias a trabajar al río. 53 en un sector de Villa Prat. En algunos sectores menos, pero demuestra un botón. Y hoy en día vemos autoridades que, claro, pasan, va el ministro del Deporte. Por favor, si aquí lo que requerimos en la región del Maule es que la ministra de Obras Públicas, la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Agricultura, se queden un mes en la región del Maule. Si de repente no se dan cuenta, pero acá perdimos en infraestructura vial probablemente más de lo que se perdió en el terremoto. Y se perdió suelo agrícola muchísimo. Perdimos muchos suelos agrícolas. Viviendas. ¿El ministro de Vivienda dónde está? ¿Está escondido por los convenios? ¿Qué tiene que pasar para que despierten? La respuesta en esta oportunidad, y hay que ser honesto, ha sido mucho más rápida que la anterior. Pero yo espero que las ayudas logren llegar de verdad. Logren hacerlo de verdad, porque la situación es crítica todavía, es crítica. Tenemos una cosa que poco se ve o poco se comenta. Estaban alegando por el precio de las papas, distintas cosas. Bueno, si no se dedican, y de esto lo voy a decir de verdad, si no se dedican a atender bien, pero excesivamente bien, la situación de la región de O'Higgins, de los sectores rurales de la metropolitana, de la región del Maule y de Ñuble, no van a ser solo las papas las que suban un 40%. Todo va a subir. Toda la hortaliza, hoja verde, raíz, todo. Van a decir, Tomate. oye, es que llovió harto, sí, pero tú para producir tienes que canalizar el agua. Exacto. Hay muchas bocatomas que por donde entra el agua a los canales Se rompieron. que o se rompieron o como los ríos pasan con tanta fuerza, se profundiza el río. Por lo tanto, la bocatoma está a 5 metros de altura y tú tienes que ser capaz de alguna manera de llevar el agua para allá. Y no te sirve una bomba para andar arrastrando, que algunos dicen pongan una bomba. Y no. toda la infraestructura de riego, toda esta tubería, todas estas cintas, todo eso se perdió. Cantidades sí, y cantidades de cosas que se perdieron. Yo repito, esto dejando de lado la pérdida de vidas humanas que hubo en el terremoto, porque acá no tenemos que lamentar la misma cantidad. Hasta el momento, si no me equivoco, han sido 3 personas. 4. Sí. 4. Pero dejando de lado eso, esto ha sido igual o más dañino que el terremoto, por lo menos para la región del Maule. Puentes cortados, calles que de verdad tú creís que tú no entendís qué es lo que pasó. O sea, antes de ayer, el sábado, estuve en un sector de Molina hacia la cordillera y por donde pasaba el camino, hoy día estaba pasando el río. Ni siquiera es que quedara un poco de cemento, no. Tuve ahí una corrida de álamos que iba por la orilla del camino, la otra corría y entre medio ahora veía el río. No quedan ni los recuerdos del camino. Y así, repítelo, en las 30 comunas de la región del Maule. Todavía tenemos sectores en el Maule Sur, Chanco, Peyúgue, que están aislados y que tienen un pedazo donde están trabajando, que son 100 metros, que están cortando árboles, que se están cayendo árboles todavía, y así. Suma y sigue. Son situaciones realmente desesperadas para muchas familias que perdieron las casas, donde tienen casas, murallas de material ligero, internet, donde tienen algunas de volcanita. Se les humedecen, empiezan a podrirse. Lo que pasa? A mí me angustia colchones todo lo que mojados. está contando él es terrible y es real. La agricultura va a aumentar todos los precios de las comidas va a subir mucho, porque lamentablemente además son elementos que no se importan, siempre se produjeron en las zonas de ustedes dos. Ahora, si a eso le agregamos todas las problemáticas que nos ha invitado a conversar la ruta ahora, que son políticas nacionales, que afectan a cada uno de nosotros, transporte, salud, AFP, etcétera, o sea, de verdad es angustiosa la situación en que estamos, porque si no nos hacemos cargo de todas estas problemáticas que están influyendo en la vida de las personas, y a eso agregamos que la economía está muy complicada, como tú ya lo dijiste, hay una situación de liquidez de las familias, de recursos económicos que está escaseando y que van a aumentar los valores de todo. Se ha hecho un show de las papas que se producen en nuestra región en el sur, que no sé por qué han subido, bueno, el mercado es así, pero de verdad nadie está pensando en lo que va a subir todo el resto de la alimentación que ustedes proveían a Chile y que lamentablemente hoy día no lo van a alcanzar a hacer. En nuestra región también se producen papas y en la región de los lagos también. En la región de los lagos hace alrededor de un mes y medio tuvimos una visita de consejeros regionales de la región de los lagos por una plaga del gusano blanco que afecta a pradera y afecta a otras. Gusano blanco. Y que distintas otras cosas que estaban teniendo problemas. O sea, hace más de un mes y medio les vienen avisando que de distintos lugares hay problemas en la producción de hortalizas, especialmente las papas, en esa región, en la región de la Araucanía, que se producen muchas papas, pero si te están quemando todo el día, no vas a poder producir. En nuestra región, con los dos frentes de mal tiempo
también se producen papas y otro tipo de hortalizas, hartas. Muchas. Entonces te empieza a bajar la capacidad productiva. Y a menor, Yo conversé con una persona aumenta el precio. Yo conversé con una persona que había sembrado 2 hectáreas de papa, como 400 sacos aproximadamente, 2 o 3 hectáreas, no me acuerdo cuánto era, de papa semilla, unos 7 días antes de las lluvias. Y ahí tiene. Todo podrido ahora. O sea, esos 400 sacos se transforman después en los 1000 sacos que trajo el... Claro. O 2000 o 5000 sacos que trajo el ministro de Argentina, que cree que con 5 o 6 camiones de papa va a cambiar la producción de Chile. O sea, es nada, sí. No, es Oye, lamentable. Sí, Juan. Sí, no, perdón. Yo quería aprovechar de agradecer a la juventud republicana y a los republicanos de mi distrito en particular que han estado desplegados todo este tiempo, porque pasan las lluvias, sale el sol y uno puede tender a olvidarse, ¿ah? Pero nosotros hemos estado tratando de estar desplegados después de, sobre todo, porque a veces uno durante es más para la foto o puede incluso estorbar, ¿ya? Después es importante estar después de... Y es lo que ha estado haciendo la juventud. Estuvo en el Maule, estuvo en mi distrito, en La Manresa. Ahora estamos viendo para armar algo en Codigua, en Melipilla, que también es zona inundada, complicada. Y a la diputada Barquesi, que gentilmente nos acompañó allá. Fue allá a ayudarnos. Así que gracias a los republicanos ahí por estar siempre gestionando a la gente de Melipilla, a la gente del Monte, de Alagante, de San Bernardo. Un abrazo grande. Aprovecho de pasar. Es importante reconocer también lo que hacen en el anonimato nuestros jóvenes, los demás diputados que se suman a estas campañas de regiones donde probablemente ellos no están viviendo este desastre climático que vimos, pero es importante el trabajo en equipo y eso en el Partido Republicano siempre lo tratamos de resaltar. Hay saludos desde todo Chile, la verdad es que hay saludos desde Arica, de la pulpería de Yumbel, me dicen aquí Héctor Figueroa que nos está viendo. Desde Coquimbo, desde Antofagasta, desde Concepción, desde Los Ángeles, Putaendo, del distrito de la región del Maule, el distrito del diputado Irarrázaval también, hay muchos saludos. La verdad es que les damos gracias por conectarse, les damos las gracias por estar acompañándonos en este programa, de conocer lo que están haciendo cada uno de nuestros parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara. Es importante para que ustedes vean el gran trabajo que hacen cada día nuestros diputados. Ya estamos terminando nuestro programa, se pasó volando en la mañana, pero les queremos dejar un minuto de confianza para que puedan dar algún mensaje que quieran transmitir a alguien, a la autoridad, no sé, algún mensaje final. Bueno, desearles una muy buena semana. La verdad es que vivir en Chile, estar atento a lo que pasa a veces no es muy positivo, pero tenemos una gran familia republicana que de alguna manera queremos mucho nuestro país, que estamos haciendo un tremendo esfuerzo por sacar a nuestro país adelante, y en ese sentido hoy día desearle lo mejor a nuestros consejeros constituyentes. Va a ser una semana muy importante, no nos dejemos, digamos, deprimir por muchas voces que quieren que esto no resulte. Los republicanos tenemos una tremenda misión, estoy muy confiada en que van a hacer lo mejor para Chile y que de una u otra manera vamos a pasar a la historia como un partido que logró destrabar una situación que es un pretexto, en mi opinión, para no salir adelante, pero que hoy día es necesario cerrar el capítulo de la Constitución. Así que yo principalmente un cariñoso saludo a todos nuestros consejeros y un llamado a los republicanos que nos están viendo, a la gente que nos quiere, que nos aprecia, que levantemos la voz y de alguna manera defendamos este proceso, leamos lo que va a resultar, no nos anticipemos, porque hoy día Chile necesita unidad y hay gente como el Partido Comunista, por ejemplo, que está llamando a votar en contra de algo que ni siquiera ha leído. Qué falta de responsabilidad y de patriotismo el que tienen. Así que a ponerle todo el empeño nomás, a trabajar harto y fuerte esta semana, y en 2 semanas más ya vamos a tener más claro el escenario y podremos empezar a defender comuna por comuna lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Juan. Transportedigno.cl. Aprovecho de vender mi pyme. Ya, sí. muy bien. Oye, yo, claro, como... Mire, te vamos a empezar a seguir. Para mí un tema importante. Sí. Yo, lo dije el otro día en la comisión, no tienen por qué creerme, pero una de las cosas por las que yo soy diputado es el tema del transporte. Yo no es que sea especialista en transporte, pero sí, como siempre fui usuario de las micros de la zona.
y eran malas, y hoy día después del estallido, después de la pandemia y de la crisis, está mucho peor. Entonces, armamos esta página un poco para que la gente pueda dar ideas, hacer reclamos, visibilizar problemas, para precisamente nosotros vamos a ir reuniendo información y vamos oficiando, vamos sacando ideas para las leyes, etcétera, porque es un tema social importante hoy día. Hay gente que pasa a veces hasta 5 horas arriba de la micro al día. Entonces, ¿trabaja para la familia o trabaja para estar arriba de la micro? Realmente duro, ¿no? Entonces, si ustedes se meten a transportedigno.cl, van a poder ahí, se va a desplegar para que ustedes den sus opiniones, quejas, reclamos, ideas, lo que ustedes quieran, para que entre todos vayamos solucionando esa urgencia social tan importante que es el transporte. Gracias, Juan. Benja. Bueno, yo a diferencia de lo que hablé ahora, quiero en primer lugar mandarle un gran saludo a todas las personas de la región que lo están pasando muy mal. Quiero pedirle al gobierno que instruya, al presidente Boric, que instruya a sus ministros de Agricultura, de Obras Públicas, de Desarrollo Social y de Vivienda, a que no vayan por el día, por 2 días a la región del Maule, que se queden por lo menos unos 10 días hasta que esto empiece a andar de nuevo. Las cosas se mueven con los ministros en terreno y esto no es para hacer una pauta de prensa. El gobierno tiene que pedirle a los ministros que se queden ahí. Y por último, quiero mandarle un cariñoso saludo a Feña Ugarte, que perdió una persona muy querida, y a la Fran Valenzuela y Gonzalo Valenzuela, que perdieron también a su madre, la Juanita Sermini, militante nuestra, y a la región del Maule, que no los pude acompañar hoy día, pero les quiero mandar un gran abrazo a ellos 3. Gracias, Benja. Bueno, yo quiero aquí leer, para que no me reten, Vicente Bruna, José Antonio Cas también nos manda saludos, Tatiana Bernal, y la verdad es que hoy día fueron muchísimos los mensajes de varios militantes, de varios amigos que están ahí en las redes sociales siguiéndonos, así que los invitamos a que sigan compartiendo este link porque lo pueden ver en horario desfasado. Y yo quiero tomarme también, no siempre me tomo el minuto de confianza, pero quiero llamar al gobierno. Hoy día estamos frente a una crisis de seguridad económica, el tema de las inundaciones. Yo los llamo a abandonar esta campaña donde han desplegado tantos millones de pesos de todos los chilenos para conmemorar una fecha que lo único que han hecho ellos es llamar a la división, instalar una verdad oficial que no es la verdad que todos tenemos, y los llamo a abandonar estas campañas ideológicas y a pensar en Chile, a pensar en las personas que hoy día lo están pasando mal, que están sufriendo, aquellos que pierden cada día a sus seres queridos por una encerrona, por un portonazo, por un atentado en el sur, por un sicariato en cualquier parte de Chile, porque esto ya es habitual. Así que, señor presidente, de verdad lo llamo a reflexionar, a que tengamos actos de unidad y no de separación, porque ya Chile no quiere más división, no quiere más enemigos. Queremos trabajar por un Chile próspero, en paz y sobre todo libre y soberano. Así que muchas gracias, los esperamos mañana a las 11 de la mañana con reconsejeros. No sabemos, ahí van a haber unos cambios, van a tener algunas sorpresas. Y el miércoles sí los quiero invitar para que se conecten porque van a conocer a nuestro equipo municipal, los vamos a presentar en sociedad, así que están todos invitados para el miércoles a hacer las preguntas también, cómo estamos haciendo el trabajo de cara a las municipales del próximo año. Así que hasta luego, nos vemos y que estén muy bien y que tengan una bendecida semana. Chao, chao.